Soy Pablo Veloso y existen diferentes formas de enfocar al ser humano. Algunas corrientes, por ejemplo religiosas, como por ejemplo el catolicismo, todo lo que es la Iglesia Católica, suele considerar que el ser humano es bueno en su naturaleza, solo que se ha corrompido, pero tiene una bondad natural que es su naturaleza. Lo otro es ajeno a él. Por otro lado, los protestantes tienden a ver al ser humano como alguien falible, alguien que fácilmente puede caer porque tiene dentro de sí esa simiente del mal tanto como la del bien. Los judíos tenían esta visión también. Pensaban que cuando Dios creó a Adán, lo creó con la Yetzar Hatov, la bondad natural, digamos lo mejor de sí, pero también le agregó ahí una pizca de maldad, le agregó la Yetzar Hará. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que todos los seres humanos tienen una Yetzar Hara, vamos a prevenirnos, pero no solamente a prevenirnos de que no nos dañen o que no nos engañen o que no nos vendan, como se dice, gato por liebre, sino también a prevenirnos de nosotros mismos. Es decir, en lugar de afirmar no te preocupes, yo lo voy a hacer o confía en mí porque voy a, no sé, amarte por siempre, en lugar de, o serte fiel, en lugar de hacer afirmaciones que presuponen una especie de bondad natural y de autodominio perfecto, en lugar de eso podemos pensar que al haber una naturaleza medio complicada de fondo, que es susceptible de manifestarse, podemos tomar las precauciones necesarias y si sabemos que, no sé, exponiéndonos a una tarta o torta muy rica vamos a sucumbir, no nos exponemos, porque sabemos que somos falibles, sabemos que tenemos una Yetzar Hará, que podemos caer en esa tentación, tal como Ulises cuando tuvo que pasar frente a las sirenas, él pidió a todos sus marinos que se pusieran tapones de cera para no sucumbir justamente, para no dejarse fascinar por los cantos de las sirenas, y a él mismo pidió que lo aten al palo mayor del barco. Entonces, cuando tomamos en cuenta que el ser humano tiene ese costado oscuro, en lugar de proponernos como santos y buenos y fieles amigos y que nunca vamos a romper una relación, un contrato, una especie de promesa o juramento, en lugar de eso, proponernos como seres falibles nos ayuda a ser más realistas y a evitar esas sorpresas que a veces nos las da otro y uno dice, ¿cómo puede ser que fulano o fulana, quien yo pensaba que era de tal manera, resultó que hizo tal cosa? ¿O cómo puede ser que yo, que pensé que iba por siempre a, no sé, seguir con este trabajo, cumplir con esta promesa, no comer cierta cosa, no enfadarme más, no sé, lo que hubiera prometido, ¿cómo puede ser que me autosaboteé o me traicioné? Entonces, había un pensador romano, que creo que era Séneca, al cual se le atribuye una frase que es cui bono, ¿qué gana? Entonces, siempre cuando miremos una persona podemos acordarnos de este pensador y recordar que podemos preguntarnos, ¿qué gana esta persona con este comportamiento? Y eso lo que presupone es que la persona tiene un interés, que no lo hace porque es amor puro. Todo ser humano, de hecho también dentro de la Iglesia Católica está esta visión de considerar que todos los seres humanos pueden mejorar, pueden ser trascender, pueden ser mejores, y sin embargo que por más que lleguen al estadio de santo, que se supone que es el epítome de a lo que se puede llegar, a lo máximo, bueno, el santo hasta el último día de su vida puede pecar. Porque todavía no es puro a menos que muera y se convierta en puro espíritu. Sin embargo, dentro de la Iglesia Católica, como decía al comienzo, pervive todavía esta idea de que ciertas personas tocadas por Dios, llámese el Papa, los obispos, la jerarquía, pueden ser tan iluminados por Dios cuyas que sus palabras son infalibles, que sus palabras tienen un peso moral muy grande y que no van a caer. Y bueno, eso ha probado a lo largo de la historia que si el único techo es Dios y debajo de ese techo inmediatamente está el Papa o el obispo tal, sin la mediación de algún tipo de ley, bueno, está la gente muy
muy poco asistida y esas personas pueden caer fácilmente y de hecho es lo que ha pasado a lo largo de la historia muchas veces. Por otro lado, los protestantes suelen anteponer entre Dios y el hombre a la ley, es decir, la propia escritura. Entonces, ante una duda se consulta la escritura. A diferencia de la visión más católica, que es más positiva en ese sentido, que considera que más allá de la ley, las personas que son tocadas por Dios son capaces de aportar algo que trasciende a la escritura. Entonces se confía mucho en la persona. Los protestantes y los países protestantes han confiado más en la ley, en la constitución, que en la institución que está constituida por seres humanos. Entonces, cada vez que nos encontremos con una persona, en lugar de pensar que es puro amor, que todo lo que nos dice es 100% verdad, tenemos que recordar que todo lo que nosotros mismos decimos, prometemos o aseveramos tampoco es cierto, ¿no? Es incierto, en el sentido de que no sabemos si realmente lo cumpliremos, pero no porque no querramos o porque seamos malos, sencillamente es porque la vida se va moviendo, tiene muchas vueltas, nosotros somos muy complejos, tenemos muchos vericuetos que pueden aflorar y cambiar las perspectivas de aquello que prometíamos que íbamos a cumplir. Entonces, cada vez que veamos a alguien, preguntarnos, cui bono, ¿qué gana? Esa persona dice, te amo. Bueno, ¿qué gana? No todo el tiempo, es decir, si uno lo hace todo el tiempo, no disfruta de nada, no puede ni amar, no puede ni encantarse con algo, pero saber que esa pretendida imagen de pureza absoluta no existe en ninguna parte, siempre está matizada, siempre hay una mezcla con otras cosas. Y si olvidamos esas otras cosas, no solamente es que nos llevamos la sorpresa luego y hay una traición, sino que las cosas se complican. Vio la gente que no sé, que va a concertar un juramento, una promesa, un acuerdo y en lugar de ponerlo por escrito, firmar, no sé, ante ciertas figuras legales, dicen, bueno, no te preocupes, si total nosotros somos amigos, no nos vamos a echar tierra uno al otro, ¿para qué vamos a firmar? Ya está, de palabra, nos damos la mano y ya está. Y luego esos amigos o uno de ellos le pasan cosas y decide quedarse con lo que es del otro y ahí se cuestiona la parte damnificada, ¿por qué no firmamos algo? ¿Por qué no hicimos algo concreto que nos cubriese, nos protegiese a ambos? Porque no es que solamente hay un damnificado y el otro es simplemente el victimario, sino que el victimario también es víctima de su propia variabilidad, de su propia tendencia a cambiar. Entonces, a veces, sabiéndonos débiles en un sentido, sabiéndonos como Yetzar Hará, malos, podemos tomar recaudos de estar amparados por ciertas estructuras que nos van a como a conducir un poquito más, ¿no? Como el ratoncito que va por el laberinto y que se choca con una pared y sabe que tiene que doblar para el otro lado. Es decir, hay un laberinto que lo conduce, si no el ratoncito iría por donde quiere. Entonces, tener estas estructuras, tal como Ulises, como decía cuando estuvo frente a las sirenas, él sabía que iba a sucumbir, sabía que sus marineros también iban a sucumbir, entonces a los marineros les hizo poner tapones de cera y él se ató al palo mayor del barco y les dijo a los navegantes que no lo desatasen por más que él se lo suplicase. Eso es conocer la Yetzar Hará de sus marineros y suya propia. Él no se autoengañó fantaseando con que pasara lo que pasara, él iba a superar toda influencia de las sirenas porque él era un ser puro y sus marineros eran especiales y los conocía de toda la vida. En absoluto, él fue tan inteligente como para tomar precauciones y ampararse en una especie de paraguas que los cuidó a todos, que en ese caso fueron los tapones de cera y las cuerdas que lo ataron a él al palo mayor. Así que cada vez que nos relacionemos con otros, mantengamos en el fondo de nuestra mente el cui bono. ¿Qué gana esta persona con esto que está haciendo? ¿Qué interés tiene? ¿No? ¿Qué cosas podrían estar dando vueltas por el fondo y que
más allá de lo que estemos haciendo, que puede ser maravilloso, una relación amorosa, una relación de socios, una relación del tipo que sea, laboral, puede haber movimientos que más adelante hagan que lo que se había propuesto se diversifique y acabe no siendo lo que ambos pretendían originalmente. Entonces, cui bono es una manera de no confiar a priori en cosas que en realidad no tienen ningún sustento. Para pensarlo.